A medida que rastreamos nuestro linaje espiritual en los primeros siglos, encontramos a la iglesia cristiana como una religión marginada, pues no era popular. Muchos cristianos en los primeros siglos pagaron el precio máximo por su fe con sus vidas. El Coliseo de Roma permanece hoy en día como un testimonio de ese hecho. Bajo la Roma pagana, la iglesia cristiana sufrió, pero una cosa es segura: la intensidad de la persecución mantuvo a la iglesia cristiana libre de cristianos nominales y tibios. Si tú eras un cristiano, debías serlo por completo, no había un término medio. Pero en el siglo IV sucedió un evento que cambiaría todo esto dramáticamente. La conversión de Constantino cambió el curso de toda la cristiandad y las raíces llegan hasta aquí, la ciudad de York, Inglaterra. En el año 306 después de Cristo, Constantino fue nombrado emperador aquí. Su padre, Constantiniano, estuvo aquí en Britania desde el año 305 y 306 después de Cristo, y Constantino estuvo con él hasta su muerte. Luego fue declarado emperador. Pero no todo salió bien. Liciano y Magencio reclamaron el imperio y fue antes de la batalla con Magencio que Constantino sintió que necesitaba más ayuda que solo los soldados que tenía, así que buscó la ayuda de Dios. Él creyó haber visto una cruz en el cielo y escuchó las palabras: por este signo conquistarás. Tomó esto como una señal para convertirse al cristianismo y un cambio mayor comenzó a tener lugar. Roma iría de ser pagana a ser papal, del paganismo a profesar el cristianismo. Muchos historiadores debaten la autenticidad de la conversión de Constantino. ¿Era una conversión bíblica profundamente arraigada o era un plan político para unir un imperio dividido? Una cosa es segura: después de su conversión se introdujeron en la iglesia prácticas que previamente no eran aceptadas. Templos que antes habían sido paganos se hicieron cristianos, el panteón romano se transformó en una iglesia cristiana y los nombres de los dioses fueron cambiados por nombres de santos cristianos. Por ejemplo, Júpiter se convirtió en San Pedro y la lista continúa. Algunos estuvieron contentos por estos cambios y por la ausencia de persecución. Hubo muchos cristianos a través de toda Europa que resistieron estos cambios. Para ellos la persecución continuó, ya que no obedecían a la Madre Iglesia. Ellos eran cristianos que mantenían la fe apostólica pura que habían recibido desde un comienzo. Eran grupos de gente esparcidos por toda Europa, en el norte de Italia, al sur de Francia, la iglesia celta aquí en Inglaterra y en varios otros sitios. La Biblia se refiere a ellos como la iglesia en el desierto en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 6 al 14. No siempre eran la mayoría, pero Dios siempre tiene un grupo de personas que es leal a Él y fiel a su palabra. Desde aquí en adelante surgirían dos ramas de la iglesia. La iglesia principal, reconocida pero corrompida, y la iglesia perseguida, a menudo la más pequeña pero pura. La pregunta para nosotros hoy es: ¿de cuál de estas dos iglesias somos parte? Ojalá que nunca intercambiemos la verdad por la popularidad. Seamos fieles a Dios y a su palabra sin importar la situación en la que estemos.